Bendiciones, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañar. Hoy seguimos hablando de la epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, la primera. Y miramos desde el capítulo 4, del versículo 1 al 12. Leemos en el nombre de Jesús. Leemos: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este texto lo he titulado Consejos sabios para agradar a Dios. El apóstol Pablo, en nombre de todo el equipo misionero que estaba con él, que desarrollaba el ministerio de formar iglesias, de predicar el evangelio, muestra su interés y le solicita a los hermanos de Tesalónica, encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en su modo de vivir, de agradar a Dios. Los motiva, los alienta a seguir dando buenos resultados para el reino de Dios. Los invita a poner en práctica todas las instrucciones que Él le había dado. Y hace énfasis que esas instrucciones no son de Él, son dadas por el Señor Jesús. ¡Qué bello! Este maestro, este apóstol, no descuida la obra. Miramos en las enseñanzas pasadas todo lo que la iglesia de Tesalónica había vivido, cómo se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y cómo estaban dando frutos a pesar del sufrimiento, de la persecución. Ellos estaban ahí y era testigo toda Macedonia, dicen en los pasados. Miramos en las enseñanzas pasadas. Y él aquí, el apóstol Pablo, dice: por lo demás, hermanos, usa dos palabras: os rogamos y exhortamos. O sea, él sigue instruyendo a los hermanos en Tesalónica. A pesar de toda la buena fama, que estaba contento con ellos, él les sigue dando instrucciones, igual que los pastores hacen hoy con usted y conmigo, de darnos instrucciones, así estemos en el estado que estemos, porque debemos seguir creciendo. Y hay una palabra clave que dice: creciendo más y más. Los guía. El anhelo es que cada uno crezca, que cada uno llegue al conocimiento de Dios. Como dice en Efesios 4:13, que todo varón llegue a la plenitud de Cristo, crezca. Y en varias epístolas el apóstol Pablo hace énfasis en poner en práctica lo aprendido. Y miramos que Pablo hace énfasis en poner en práctica lo aprendido, coherencia entre el mensaje y nuestro estilo de vivir. Debe haber coherencia. Lo que predicamos lo debemos vivir. Eso le está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso ten en cuenta las instrucciones que yo le he dado. Miramos que en Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dando frutos. O sea, que el mundo vea que damos frutos de arrepentimiento, fruto de amor, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de fe, como hemos mirado, en toda buena obra, escudriñando las Escrituras, bajo la oración y bajo la dependencia del Espíritu Santo. En esto hace énfasis el apóstol, que la palabra, miramos que no solamente llegó la palabra, y también llegó con el poder del Espíritu Santo, la palabra y el poder del Espíritu Santo. Eso vivía la iglesia de Tesalónica. El llamado del apóstol Pablo a ellos es estar firmes y constantes en el Señor, permanecer.
Y otro punto que dice aquí es un llamado a permanecer en santidad. Que cada uno debe ser, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Igual que hoy, el enemigo siempre ha usado esta herramienta para hacer caer a los hijos de Dios, para hacer que el hombre desobedezca lo que Dios ha dado. Y no lo miramos desde el comienzo, la primera familia desobedeció a Dios. Y miramos que el enemigo, él no perdona, él está ahí pendiente cómo tentarnos, cómo hacernos caer. Lo hizo con el Señor Jesús, trató de tentar al Señor Jesús. Mateo 4 nos da testimonio de eso. Entonces, ¿cómo no lo hará con nosotros? Entonces, por eso el apóstol Pablo hace énfasis en la pureza sexual de los hijos de Dios. Nada de fornicación, y cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. El matrimonio, el vínculo del matrimonio. Así nosotros lo queríamos cambiar en este tiempo. Está dado por Dios para vivir en santidad y amor, tanto para el hombre como para la mujer. Miramos esos votos hermosos que se hacen al casarse, deben permanecer. Entonces, por eso el matrimonio es algo muy serio. Debemos pedir la dirección del Señor para saber cuál es la pareja que Dios tiene para mí, la mujer y el hombre, para vivir en santidad y amor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, se lo está diciendo el Señor a la iglesia de Tesalónica. Usted tiene que ser diferente, no van a copiar modelos. Miramos Romanos 12:2 cuando dice, no te conforméis a este mundo, no te amoldes a lo que el mundo ofrece. Nosotros somos diferentes al mundo, somos los hijos de Dios. Mira, estamos llamados a santificación. El Señor nos llama a ser santos porque Él es santo. Así como cuando tenemos nuestros hijos tienen muchas características de los padres. Y nosotros les guiamos, les instruimos. Así nosotros, como hijos de Dios, al nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos tener los rasgos de Dios. Y uno de los rasgos de Dios es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces miramos que debemos estar ahí alerta, mirando siempre y estar atento con la parte. Usted mira, hay muchos casos en la Biblia. Y uno de los casos es el caso de José. José fue llevado a Egipto. Y allá José tenía gracia con su jefe. Pero llegó la tentación, llegó el enemigo a través de la esposa de su jefe, a tentarlo sexualmente. ¿Y qué hizo José? Dijo que él no iba a desagradar a su Dios. Y dejó la capa. Así estamos llamados nosotros a huir cuando somos tentados. Así como José lo hizo. Entonces, la pureza sexual es algo importante para el pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónico. Otra parte, miramos el versículo 6. Que ninguno agravie o se engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Entonces, en esta relación de sinceridad, ser honestos, ser transparentes en nuestra relación con nuestros hermanos, si así, el sí y el no, no. Ni de insultos, ni de agravio, ni de engaño. No debemos tener contienda, no debemos tener pleitos y no debemos engañar. Si usted es empresario y tiene a los hermanos trabajando en su empresa, pues debe pagarlo lo que la ley establece. O al no ser que llegue a un acuerdo con la persona y otra cosa, pero debe ser lo mínimo lo que establece la ley. Entonces dice, porque Dios es vengador. Mire que Dios es Dios justo, es Dios santo, pero también es Dios justo. Y Él no se complace en la maldad. Y dice que es vengador. Mire qué palabra fuerte. Él es vengador cuando nosotros no actuamos bien. Defiende la clase, defiende al obrero, defiende a la persona que está siendo tratada injustamente. El Señor nos conoce y nosotros debemos caminar conforme a esa voluntad. Que nadie se engañe, tener amor fraternal, vivir en amor, en honestidad. A nosotros los cristianos no hay cabida a la corrupción. Si nosotros estamos trabajando en el sector público o privado, estamos llamados a vivir transparentemente, a vivir conforme a la voluntad, a hacer lo que nos corresponde. Entonces ahí está esa parte. Así el mundo viva en corrupción, nosotros tenemos que ser diferentes y tenemos que frenar todo esto. Pues estamos llamados a vivir sin engaño, honesto y sin agravio. Pues el llamado, dice, pues nos ha llamado, Él no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Eso debemos tenerlo presente siempre, que el llamado es este. Dice que
en primera de Pablo, como hijo obediente, primera de Pedro, del versículo 14 al 16, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos antes tenías como estaba en la ignorancia, es decir, cuando no tenías a Cristo en tu corazón. El llamado es a ser santos. O sea, si llegamos a Cristo, hay que romper con el molde que traíamos. Tener una nueva vida, porque somos nueva vida, nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas en Cristo. Y si practicábamos la mentira, ya no la vamos a practicar. Si éramos deshonestos, ya no vamos a ser deshonestos. Si éramos impuros sexualmente, ya eso se acabó. Entonces, a eso es lo que está diciéndole el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. A pesar de que ellos eran una iglesia que estaba viviendo, pero no sabe en qué hora el enemigo puede entrar, y él les da esos consejos sabios. Y dice también en esta parte, así que desecha esto, no desechas al hombre, que si desechas esto, no estás desechando el consejo del apóstol Pablo ni de su equipo, estás desechando a Dios, porque es la instrucción de Dios. También nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, nos confronta. Y mire que aquí dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, le está diciendo al apóstol, porque ellos habían mostrado ese amor fraternal. Entonces, el llamado a ese amor fraternal, somos la familia de Dios. Entonces, estamos llamados como cuerpo de Cristo a ayudarnos los unos a los otros, a manifestar el amor, porque somos la familia, y como familia nosotros nos amamos. Su familia de sangre usted la ama, y somos la familia de Dios. Entonces, como familia debemos practicar el amor fraternal, interesarnos cuando el otro está enfermo, así como lo hacemos, visitar, ¿sí? cuando es posible, entonces ayudar a aquel que de pronto necesita la ayuda. Entonces, Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno. Entonces debemos ahí en esa parte usarla, potenciarla para hacer la obra de Dios en ese amor fraternal. Como cuerpo de Cristo que somos, cada uno tiene esos dones y esos talentos. Y cada uno nos edificamos los unos a los otros. Y miramos que aquí nos dice, así que el que desecha, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad. Bueno, y también lo hacéis así con todos los hermanos macedonios. Así que la iglesia de Tesalónica vivía el amor fraternal. Sin embargo, el apóstol Pablo le sigue más y más. Estamos llamados más y más. Si somos amorosos, estamos llamados más y más. Más y más, porque así lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Su amor fue completo y nos ama y nos sigue amando a pesar de lo imperfecto que somos. Y hay un punto aquí que dice, otro factor que recomienda el apóstol Pablo a los tesalonicenses es procurar tener paz y tranquilidad. Mire que paz y tranquilidad en medio de cualquier situación. La iglesia de Tesalónica, como lo explicó nuestra pastora y nuestra hermana, es una iglesia que había sufrido por causa del Señor, que había sido perseguida, pero ellos mantenían ese fervor para estar predicando la palabra. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice, tranquilidad, porque cualquier persecución nos puede causar intranquilidad, cualquier situación nos puede causar ansiedad. No estamos exentos de eso. Ninguno está exento de eso, de preocuparse por algo, situación familiar, por una situación ministerial, por la situación de nuestro país. En medio de esta pandemia lo hemos vivido. Quizás muchos se han desesperado, muchos han tenido insomnio. Entonces Él nos manda a que procure tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios. Este es algo hermoso, dice, y trabajar en vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad. Entonces Él le invita a ser diligente, le invita a trabajar en la obra de Dios, pero también ser diligente en lo que nos corresponde en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en los que trabajan, los empresarios, su negocio, ser transparente. Dice, para que no seáis carga, dice Él, para que seamos testimonio. ¿Por qué? Porque quizás muchas cosas antes, muchos de pronto se descuidaron, ¿no? Voy a predicar el evangelio y se olvidan todos, olvidan sus obligaciones porque primero está Dios y a veces abandonan algunos la familia, ¿no? El apóstol Pablo es claro en esto. Ocupaos en el trabajo, ser diligente en todo lo que tiene que hacer con tu trabajo. Ahí está la obra de Dios, pero Dios nos va a ayudar a hacer lo que nos corresponde en cada una de las tareas que tenemos en nuestro trabajo, en el ministerio, para que seamos excelentes y para que seamos ejemplos para los de afuera. Los de afuera nos están mirando, así como le decía el apóstol Pablo a las iglesias en Tesalónica, así el pueblo, los que no conocen a Cristo, tienen la mira y nos miran cómo nos comportamos. Entonces, estos consejos sabios que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica, también
es para nosotros hoy. Estos consejos son válidos para la iglesia hoy. Vivir agradando al Señor en toda nuestra manera de vivir, negándonos a nosotros mismos, trabajando en esas áreas difíciles, tener una vida de santidad, cuidar nuestra área sexual, cualquiera, hombre, mujer, joven, cuidar de no desviarnos, de no caer, estar atento a las artimañas del enemigo y resistirla, someternos a todo lo que el Señor nos manda en su palabra, las instrucciones que hemos recibido, así como las recibió el apóstol, la iglesia de Tesalónica. Dice, vivir una vida tranquila y pacífica en medio de cualquier circunstancia, descansar en el Señor, llevar las cargas a Él, hacer lo que nos corresponde hacer, diligente, pero lo que no nos corresponde, entregarse al Señor. Cualquier situación que tengamos, ahí está nuestro Señor. Él dice que no nos dejará ni nos desamparará, que Él estará con nosotros. Vivir llenos de gozo, cumpliendo la misión de Dios, así como hemos podido aprender de la iglesia de Tesalónica. Ahí, anunciando el Evangelio, cumplir la gran comisión, manteniéndonos firmes en medio de todo esto, en medio de la persecución. Vivir, tener unas relaciones fraternales sanas, sin engaño, con transparencia, sin hipocresía, amarnos de verdad como el Señor nos ha amado. Estos consejos siguen vigentes y el Señor hoy nos los da, nos los recuerda. Y tú, amigo que estás ahí, si has escuchado la palabra y aún no has tomado la decisión de seguir al Señor Jesús, hoy es el día. Y te invitamos a que hoy, si lo deseas, hagas esta oración con nosotros. Dile, Señor Jesús, reconozco que he estado de espalda a ti y quiero recibir esos consejos vitales para agradarte a ti. Me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón y te digo, ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Hoy te recibo como mi Salvador, como mi Señor, y quiero que me ayudes en este proceso. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amado amigo, si usted ha hecho esta oración, lo invito a que busque un lugar donde congregarse y siga creciendo, lea la palabra, ore y busque la ayuda. El Señor les bendiga a todos en este día. Gracias por acompañarnos.